Abran sus Biblias a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Encontrándolo, por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Ciceroneo era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad, un año más, de meditar en esta gloriosa realidad de la encarnación. Te pedimos, Padre Celestial, que nos fortalezcas, que nos ayudes a entender, a crecer y a aplicar las verdades de tu palabra por tu Espíritu Santo, para la honra y la gloria de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Pueden tomar su asiento. Muy interesantemente regresamos a Lucas, pero esta vez en capítulo 2, versículo 1 al 20. Y si nos preguntáramos, entonces, ¿por qué regresamos? Tal vez algunos dirían: pues porque no tiene otra opción, pastor, tiene que regresar al nacimiento de Jesucristo para Navidad. Pero obviamente eso nos deja con la pregunta: pues entonces, ¿por qué prediqué de la visita de los magos que sucede a 2 o 3 años después de este evento, el último domingo?
Y no era por ningún error, sino para que continuáramos viendo y meditando en esas realidades, en esos eventos similares entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que podamos ver esa interconectividad de la palabra de Dios. Hablamos de cómo es que esto el rey Herodes es muy similar a Faraón y a la situación en Éxodo con la obra de Dios a través de diversas maravillas. Y ahora en esta sección de las Escrituras vemos otra conexión, vemos a otro José, igual que el José de Génesis, que fue mandado a Egipto para que la gente fuera allá. Aparte de eso, continuaremos viendo esa conexión de glorias celestiales de las que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo es que esa estrella que siguieron es en realidad, si tienen el punto de vista de su pastor, un ángel, y la gloria celestial resplandeciente que era manifestada en esta cuenta bíblica. Así que regresamos a la increíble realidad de la encarnación, los eventos, las maravillas que son demostradas para certificar, para autenticar la verdad que vemos de estos eventos. Y como sé que todos aquí tuvimos la oportunidad de escuchar al pastor Aarón hablar de la centralidad de la encarnación a todo, tenemos que ver exactamente eso. Todos los eventos en la historia humana antes de la encarnación, vida y crucifixión de Cristo estaban apuntando hacia esta realidad, la realidad de la encarnación, y todos los eventos después apuntan a esta encarnación, a este adviento, a la primera venida de Cristo, y todos los eventos que sucedieron en derredor, incluyendo el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, para fortalecer nuestra esperanza de la venida segunda de este mismo Redentor. Meditamos la semana pasada en las glorias celestiales, la radiancia, la magnificencia, el brillo, el resplendor de esa manifestación angélica que siguieron los magos desde Babilonia hasta donde estaba el rey Herodes para preguntar dónde estaba este rey, y cómo es que tributaron al rey incienso, mirra y oro, y cómo es que el Señor proveyó a través de esto. Y esta mañana, o más bien la tarde, tendremos la oportunidad de continuar meditando en estas conexiones y similaridades entre Egipto y el faraón y el rey, y cómo es que Dios ordena y decreta todo un millar de cosas para que sucediera esto. Piénsenlo y tomen un momento simplemente para meditar en todos los millones y millones de eventos y guerras y paz y gente que tuvieron que nacer y mover y casarse o moverse o vivir aquí o estar allá. Todos esos millones y millones de eventos que Dios decretó, ordenó y movió para que culminaran en esto. Empezamos con la realidad de que en este tiempo Dios continúa. Salió un edicto de César Augusto, un rey, y vemos cómo es que eso es consistente con lo que vemos en la palabra de Dios, cómo es que Dios usa hasta los reyes paganos. Usó a Faraón para que José trajera a Israel y a sus hermanos, sus 12 hermanos y sus familias en medio de escasez,
a Egipto y usó a otro faraón como el instrumento por el cual él enriquecería a su gente antes de sacarlos de Egipto, y como ha usado a reyes mundanos para ser el instrumento de disciplina de la gente de Dios, y aún para ser de vez en cuando instrumentos de su salvación, para salvarlos, no en una manera como Cristo salva, pero salvarlos de peligro y de acoso. Y aquí está Dios en manera similar, usando a otro rey. En el tiempo de César Augusto se hizo un censo, y este censo causa que toda la gente en derredor tenga que ir a donde nacieron. No es como los censos de ahora, que hasta se responden por internet y en el teléfono. Mira, ni tiene uno que estar en la casa ni llenar algo, pero en este tiempo todos tuvieron que viajar. En este tiempo tenían que regresar, inscribirse en el censo, cada uno en su ciudad. Y obviamente cuando vemos en su ciudad, estamos hablando de la ciudad natal de uno. ¿Dónde naciste? ¿Dónde es tu linaje? Y es por eso que vemos que va este hombre José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Vemos cómo es que Dios usa todos estos eventos para su honra y su gloria. Vienen, y quiero que hagamos el esfuerzo esta tarde para ver qué tan maltratada es esta sección de escritura, porque hay tanto odio y a veces rencor para con los ciudadanos de Belén. Cómo eran fea la gente de Belén, que no había ningún lugar para que José y María embarazada pudieran llegar y estar, pero ese no es el caso. Tenemos que pensarlo como ha estado, por ejemplo, la situación en El Paso este último año, con más de 7,000 migrantes allí en el centro. Gente tan amontonada que no hay lugar para ellos. Que vamos a abrir el Coliseo, dicen los magistrados del Paso. Vamos a abrir aquí, y aún así no tenemos espacio. No hay suficientes apartamentos para estos migrantes y no tenemos suficientes recursos para pagar sus hoteles. Tenemos que entender que la situación, cuando María y José y María llegan a Belén, era diferente. Era un montonal de gente, y la costumbre judía era de hospitalaria. Vienen, y cuando vemos que no había espacio para ellos, no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel, era porque no había ninguna casa donde había espacio. Nosotros pensamos, pues el hotel, ahí vamos, si vamos a otra ciudad, ¿dónde nos vamos a quedar? En un hotel. Bueno, así es la costumbre americana. Los judíos iban y se quedaban en casas. Los hoteles, el mesón de esos tiempos, eran lugares feos. Eran lugares que no tenían buena higiene. Era el último recurso para alguien viajando. Vemos esa misma hospitalidad en Lot. Vemos esta misma hospitalidad en Abraham. Quédense aquí, coman conmigo. ¿Qué dice Lot? Vengan ángeles, vengan ustedes. No se queden aquí, vengan, quédense en mi casa, tengo comida. El que ellos ni siquiera pudieran encontrar un lugar donde quedarse, en el lugar más asqueroso del pueblo, significaba que todas las casas estaban a reventar, de toda la gente que tuvieron que regresar a Belén.
un pueblo pequeñito. La gente se había ido, habían crecido, se habían multiplicado y ahora de repente tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanas, todos tienen que regresar aquí donde nacieron. No había ningún lugar. No era por maldad, no era por perversidad de la gente de Belén, sino simplemente porque no había eso. Y aún así, alguien abrió un lugar. Aquí pensamos, pero entre los animales era algo. Y era 1000 veces mejor que quedarse en la calle, especialmente en esos días. Era como decir, si alguien viene aquí y todos los hoteles y nuestras propias casas están llenas y decir, pues ¿sabes qué? Tengo un granero. No es mucho, pero es mejor que nada. Tenemos el granero, está seco, no le va a entrar agua. Si está fría la noche, aquí está calientito. Tal vez apesta un poco por los animales, pero no hay ningún otro lugar. Y así estaba la situación aquí. Y vamos de esta situación a los pastores. Y como hablamos la semana pasada, cuando estábamos hablando de a quién se manifiestan los ángeles, a quienes se les fue declarado, hice el comentario y lo hemos hecho en los últimos años de qué tan malos vistos eran los pastores. Eran considerados impíos, sucios por la gente judía. Y eso es lo que hace tan asombroso el que los ángeles se manifestaran y les dijeran y declararan a ellos: ha nacido el Rey, el Mesías, el Señor. Igual que el Señor escogiera traer a mundanos babilónicos, a magos, a honrar y certificar que Cristo era Rey a 2 o 3 años de edad. Pero, para que veamos una vez más las conexiones, ¿qué era lo que pasó con José en Génesis? José fue vendido como esclavo y fue y vivió, terminó siendo uno de los meros en Egipto, ¿verdad? Cuando viene el tiempo de que venga su padre y sus hermanos, ¿cuál era el consejo que dio José a sus familiares? Díganles que son pastores. ¿Y cuál era la razón? Porque los egipcios odian, detestan a los pastores. Piensen en qué tan increíble es que pasa todo este tiempo y la misma gente de Dios odia a los pastores. Igual como los egipcios, como los malos. Vemos estos contrastes una y otra vez en la palabra de Dios: obscuridad, maldad, perversidad, pecado, luz, gloria, honor, santidad. Y vemos esta similaridad. Si la gente de Egipto, que era mala, perversa, idólatra, odiaban a los pastores, no querían nada que ver con ellos. Y ahora de repente, después de tanto tiempo, la misma gente de Dios, los israelitas, los judíos, entre todos, odiaban igualmente, consideraban repulsivos, asquerosos a estos mismos pastores. Es una similaridad que la palabra de Dios nos da entre un tipo de mala gente y otros. Pero continuemos. Versículo 8: en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños. ¿Cuándo? De la noche. No tenían luces como nosotros, hemos hablado de estos. Tenían que viajar y tenían que caminar. Y sí que alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo se ve esa región de Belén. No hay muchos árboles. No hay muchos árboles para descansar y reposar con la espalda contra el árbol. De hecho, tal vez una que otra piedra grande. Tal vez. Pero aún así, ellos no pastoreaban como se pastorea ahora. Miren,
tener un gran cerco por acá y que vayan y coman, porque no hay suficiente vegetación para eso. Los pastores tenían que caminar y en turnos tenían que caminar con el rebaño para que pasaran de un lugar a otro para comer y comer aquí, comer allá, y vamos a llevarlos a esta otra área para comer, y tenía que continuar. Y ellos ahí estaban. Y es de noche, es tiempo para que descansen, pero ellos tenían que estar cuidándolos. Tenían que estar en guardia para que si viene un animal, ellos están ahí para defender. Y en medio de este ambiente está oscuro. Y una vez más, esos contrastes para que veamos la maldad, la oscureza. Aquí están estos sucios pastores, los que son más odiados, y de repente que un ángel del Señor se les presentó y la gloria de Dios, la gloria del Señor les rodeó de resplandor. ¡Guap! Y de repente hay luz donde no había en la oscuridad. Muchas veces hemos escuchado el pastor Aaron y yo a cristianos decir, oh, ante la gloria y la presencia de Dios y la gloria y la presencia de Cristo, cómo cantaría, brincaría y danzaría de gozo. Pero vemos una y otra vez, como dice el pastor y el doctor Sproul, que confrontado con la realidad, la santidad y la gloria y el resplandor de Dios, solamente hay una reacción bíblica: temor. Temor. Lo vemos consistentemente en toda la Biblia. Cuando la gloria de Dios es demostrada a la gente, la reacción es miedo, temor. Porque hay el reconocimiento: ante mí está lo santo, lo puro, lo grande, lo poderoso, y yo soy exactamente lo opuesto. Nosotros, junto con Isaías, decimos: ay de mí, porque soy impío y vivo entre una gente con labios impíos. No hay ninguna persona más que el Hijo que puede estar ante la presencia de la gloria de Dios sin temor. Siempre lo que sigue es exactamente lo que el ángel dice en el versículo 10. No temáis. No temáis. No temas, no vengo aquí para matarte. No temas, no vengo aquí para proclamar juicio. Al opósito, al contrario, no temas, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. En ciertas traducciones dice no nada más para todo el pueblo, sino para todo el mundo. Buenas nuevas de gran gozo. Y vemos cómo es que responden ellos. ¿Cómo responden estos pastores? 2 veces se ve la palabra gran aquí. Ellos tenían gran temor, y este gran temor es justificado. Pero los ángeles dicen: no, no teman. Lo que yo vengo a traer es buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y esta es la realidad que presentamos cuando hablamos de la encarnación, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es la realidad de la cual hablan tantos hombres de Dios en la historia: Martín Lutero, Agustín, Juan Calvino, Ambrose. Hablan de esta realidad, que el infinito Dios entró a la finitud, que el todopoderoso Dios
se humilló al hacerse frágil y débil como un bebé. Que el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente tomara la fragilidad de la humanidad sobre sí mismo. Es la gran realidad que proclamamos cuando tomamos el pan y leemos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es para vosotros. La realidad de la encarnación y la realidad que vino proclamada junto con eso es buenas nuevas. Ha nacido gran gozo. ¿Por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido el Rey. Estas son las buenas nuevas, el proclamado. Y por eso, una vez más, por eso tuvimos el mensaje el último domingo centrado en el evento y los eventos de la visita de los magos. Para que veamos, miren cuántos diferentes versículos mesiánicos hablaban de la venida del Mesías, proclamaban el rey que vendría. ¿Qué es lo que dijeron estos magos? Llegan, van al rey Herodes y dicen: ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? ¿Y cómo responde el rey Herodes? Vengan sumos sacerdotes, vengan ustedes eruditas, oigan, díganme en la palabra de Dios, ¿dónde dice Dios que vendría el Cristo, el Mesías, el Rey? ¿Y qué es lo que dicen ellos? Sabemos, oh rey Herodes, que la palabra de Dios proclama que el Rey vendrá de Belén, nacerá en Belén, y de ahí saldrá el Rey, el Mesías, el Señor. Ahí es, y ahí está el hombre que buscan estos magos. Y aquí vemos, esta proclamación ha nacido hoy el Rey de Reyes en la ciudad de David, en cumplimiento de tantas escrituras. El Salvador. No se proclama: ha nacido un bebé cualquierista. Miren las diferencias aún en las proclamaciones angelicales de el que iba a ir antes de Jesucristo, proclamando: hagan el camino, prepárense que viene el Rey, que es Juan el Bautista. Y el Rey. La gente se pregunta: ¿quién será? ¿Qué hará este hombre? Que todos estos eventos sucedieron cuando hablaron de Juan, que su padre enmudeció hasta que nació, que su madre vieja tuvo a un bebé, pero no dijeron: ¿saben qué? Fue proclamado que este iba a ser nada más que el portavoz. Pero de Cristo, la proclamación angelical es: ¿quién viene? Un Salvador. ¿Quién viene? El Cristo, el Mesías. ¿Quién viene? El Señor, Dios, Rey, Salvador, Mesías. Y ahora, pastores, no teman. Esto les servirá como señal, como si la misma atestación de ángeles no fuera suficiente. Les dicen: así van a saber quién es. De entre toda la gente en este pueblo pequeño, van a hallar a un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque Dios en su soberanía puso tal situación para que solo aquí y en este lugar van a poder encontrar a este bebé en este pesebre. Porque ningún otro bebé va a estar en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres.
en quienes Él se complace. Y yo, junto con el pastor Douglas Wilson, pienso sinceramente que esta declaración no era una proclamación monótona, sino una adoración en canto, como decimos y dicen varios de los himnos. Ángeles cantando están y varios otros. Estos coros celestes, estos ejércitos celestiales llegan y en gran voz y júbilo entonan esta realidad. ¿Qué? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Cuál paz? La paz que solamente Jesucristo pudo haber traído, la misma paz que solamente el Mesías puede traer, que solamente un Salvador puede traer, esa paz que Cristo dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que hace uno de ir de enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Esa paz eterna es la que es proclamada paz aquí. Y en la tierra paz entre los hombres, quienes Él se complace. Y vemos la proclamación universal. Dicen los ángeles: hoy ha nacido, hoy viene el Salvador. Buenas nuevas de gran gozo para ser proclamadas a todo el mundo. Mas la aplicación es que Él vendrá a traer paz entre los hombres en quienes Él se complace. La proclamación universal: ha venido el Redentor, Cristo nació, es lo que proclamamos esta temporada. Ha nacido, vino, vivió la vida perfecta, cumplió la misión, y solo hay paz eterna en Él. Solo hay salvación eterna en Él. ¿Con quienes está complacido el Padre? Con los que se arrepienten y confían en el Hijo. Y aconteció que cuando los ángeles fueron al cielo, y me gusta cómo está describido esto, en el idioma, en el griego se describe como luces, ¿verdad? Es como luces viajando hacia arriba, como cometas, pero en lugar de verlos pasar por la atmósfera, están empezando en la tierra y subiendo en resplendor hacia el cielo. Ahí están los pastores. Mira. Los pastores se decían unos a los otros: vamos, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa. Fueron corriendo, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Además, piensen en el contexto aquí, porque hay un malentendido en demasiadas iglesias que piensan: pues es que nadie supo que Cristo era el Rey. Nadie supo que Él era el Salvador. Nadie supo que Él era el Mesías. Hubieron testigos. No fueron y no le dijeron a nadie. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios que fueron, encontraron al niño y le dijeron a un montonal de gente. ¿Y cuál era la respuesta de la gente? Se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Vemos tres diferentes reacciones aquí. En el versículo 18 vemos la reacción de la gente que escucharon, que es ascensión intelectual. Sí, era maravilla, pero era casi una maravilla superficial. No dio fruto. Se maravillaron: oh, wow, qué cosa tan increíble. ¿Oíste esto? Que los ángeles se les aparecieron y les dijeron que aquí está. No dio fruto.
El versículo 19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. En María vemos cómo responde el cristiano maduro. No nada más es el maravillar, gracias Señor que mandaste a tu Hijo, sino el atesorar todas estas realidades, que sean valiosas estas verdades, guardarlas en nuestro corazón y reflexionar sobre ellas. Masticar la verdad una y otra vez. Y vemos la tercera reacción en los pastores. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. El cristiano maduro hace lo que los pastores y María hicieron. Glorifican, alaban a Dios y atesoran todas esas realidades bíblicas y reflexionan sobre ellas. Están estas verdades presentadas. ¿Qué significa esto? Al reflexionar, ¿qué significa que Cristo vino? ¿Qué significa que esa realidad significa miles de profecías cumplidas? ¿Qué significa eso para nosotros los redimidos? ¿Qué significa cuando realizamos que eso demuestra la veracidad y la fidelidad de Dios? Si Él cumplió aquí, ¿no cumplirá su promesa de venir otra vez para juzgar al mundo? ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Glorificando, alabando a Dios, atesorando, guardando y reflexionando en las verdades de la palabra de Dios. Terminamos esta tarde con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 13. Son aptas palabras para aquellos que esperan, reflexionan y meditan en estas gloriosas realidades. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.